Dios les bendiga de una manera muy especial. El siguiente video que van a ver es un video que intenta edificarte, hacerte comprender de una manera histórica y objetiva muchas de las cosas que crees, como las crees. Intenta abrir un poco más tu entendimiento y que puedas ver mucho más allá del miedo, del temor, de los prejuicios y a veces las cosas que creemos en nombre de Dios, pero que en realidad Él no dijo o en las cuales Él no está. Así que no pretendo ofender a nadie, no pretendo juzgar a nadie, porque al contrario, hay muchas personas que están dentro de este movimiento a las cuales yo amo. Pero lo que intento es enriquecerte y hacer que mires de una manera muy objetiva. El movimiento de raíces hebreas, que es algo que está en auge hoy en nuestro tiempo, es un movimiento que por historiadores ha sido fechados, uno en 1930, fichando más o menos el origen de a dónde viene, cómo surge. Otros en 1960 con este movimiento de Jewish for Jesus, judíos por Jesús. Lo tremendo es que es un movimiento recién y es un movimiento nuevo. Y si bien en la iglesia han entrado judaizantes desde el principio de la iglesia, tú puedes ver cartas como Gálatas, como Romanos, como Colosenses. Creo que la teología que presenta ahora el movimiento de raíces hebreas es muy nuevo. Y les va a ayudar lo siguiente, y por eso quiero que vayan a la historia. Creo que vamos a ser más confiables para Dios y para los hombres, no solamente si estamos llenos de su Espíritu Santo, sino también si conocemos la historia. Hay un libro que fue publicado en 1988 que se llamó Las dos casas, y años más tarde se va a publicar otro libro que se llama ¿Quién es Israel? Y creo que estos libros, desde ese periodo de tiempo, ha influenciado mucho en la teología de lo que se está predicando, de lo que te predican y cómo te lo enseñan. Miren, lo curioso es que uno muchas veces acepta lo que le enseñan y lo que le dicen, uno cree recibirlo de primera mano. Sin embargo, si miras la historia, te darás cuenta de que antes de que los líderes, los guías o el pastor lo dijeran, hubo otros hombres que ya lo habían dicho. Entonces, qué bueno que vayas a la historia para que mires quién lo dijo, dónde comenzó, dónde se puede fechar este movimiento, qué clase de persona lo dijo, quién era el que lo dijo, dónde surgió la teología, pero nadie lo hace. Yo te desafío a que lo hagas. Entonces el movimiento 1930, otros 1960 con este movimiento Jewish for Jesus, a lo cual te invito a que investigues e indagues y te des cuenta de lo que muchos están diciendo es nuevo y no es lo que se enseñaba en el principio en la iglesia. Que para eso hemos dicho muchos videos y hemos mostrado videos contando cómo surge la iglesia y cómo nos muestra la historia, lo que ellos creían y cómo lo creían. Pero voy a lo siguiente. Me impresionó mucho ver la crítica de los eruditos y de los académicos, porque acá hay unos puntos muy cruciales. ¿Qué dicen los académicos? No los religiosos. Escucha esto. Porque que lo critique otro grupo religioso diríamos, no, sí, pues tiene celos o está mal. No, pero que lo critique un académico, ¿por qué? Y escucha lo siguiente. ¿Por qué se ha generado mucha controversia? Y quiero leerte lo siguiente. El hebreo dejó de existir como lengua viva tras el exilio babilónico, salvo en pequeños grupos aislados. El arameo lo sustituyó como lengua principal de los judíos tras su regreso a Israel. El movimiento de raíces hebreas trata de venderte que vas a volver a la raíz. Pero si estudias la historia del primer siglo, donde comienza todo con Yeshua de Nazaret, te das cuenta que la lengua materna de Yeshua era el arameo. Sí, puede que Yeshua conociera el hebreo, porque era el idioma que en pequeños grupos se conocía. Y posiblemente hasta Jesús también conoció el griego, que era el inglés de la época. Pero la mayoría de eruditos, investiguen, lean, llegan a la conclusión de que la lengua de Yeshua era el arameo. Porque la lengua hebrea ya casi estaba muerta. Ya estaba dejando de existir como una lengua viva tras el exilio babilónico. Así que la lengua de Yeshua era aramea. Y acá te voy a dar un punto muy importante. Es tanto así que cuando Pablo habla acerca del Espíritu del Hijo que está en nosotros, dice que él clama Abba, Padre. Y Abba es una palabra aramea, no es hebrea.
Y si estudias un poquito la historia, te das cuenta de que posiblemente muchos de los discípulos en las oraciones a Jesús le escuchaban decir, Abba, Padre. Y bueno, eso sería otra historia. Pero miren cómo está relatado y documentado el Abba, que dice el Espíritu del Hijo. Y lo dice en arameo, además de otras expresiones arameas que hay en el Nuevo Testamento, que son muchas. Entonces, lo primero que tenemos que quitar es el pensar que el hebreo, como nos lo están vendiendo, que tenemos que hablar en hebreo, sustituir otras palabras, que porque esas palabras están mal. Empecemos por ahí. Empecemos diciendo que Jesús, su lengua materna, era el arameo y no tuvo ningún reparo en usarla para orar y para enseñar al mundo de la época. Empecemos por ahí. Segundo, que esto es brutal para mí. La Septuaginta griega, muchos de ustedes saben, que es la traducción de la Biblia hebrea al griego. Era, según la historia, la versión usada por los primeros creyentes en Yeshua de Nazaret. Sí. De las 350 citas que está citando el Nuevo Testamento, 300 de ellas son de la versión en griego. Escuchen esto, son de la traducción al griego, la Septuaginta griega. Ellos leían esta versión. Entonces, quiero también darte entendimiento de esto, que nuestros primeros hermanos, nuestras raíces comenzaron no desechando la Septuaginta griega, que es la que influencia de gran manera el Nuevo Testamento. Hay muchos que tal vez te dirán que el Nuevo Testamento está en hebreo, pero no es así. El Nuevo Testamento no está en hebreo. Pueden que hayan referencias a que existió un documento, un evangelio en hebreo, pero hoy no te pueden mostrar así, vivamente, si puedo llamarlo así, o demostrarte físicamente de que tienen un Nuevo Testamento en hebreo original. No existe. Las copias que tenemos más remotas es en griego. Y la iglesia tenía esas copias. Entonces esto ya te va dando muchas imágenes y te va abriendo mucho el entendimiento. Otro punto, el judaísmo moderno y la cultura judía se desarrollaron principalmente en la diáspora tras la destrucción del segundo templo y la posterior dispersión de los judíos por todo el imperio romano. ¿Qué te quiero decir con esto? Que después de la destrucción en el año 70 es que nace esta cultura judía moderna de donde raíces hebreas ha tomado la liturgia y el modo de operar y el modo de hacer, aunque muchos de ellos lo nieguen. En pocas palabras, raíces hebreas se ha apropiado de una cultura que no le pertenece. Si ustedes miran la manera de cómo celebran Shabbat muchas de las congregaciones, el salir a decir Baruch Haba en Shabbat, el encendido de las velas y muchas cosas como esta, la mesa, los panes, muchas cosas como estas son liturgia que nace en el judaísmo moderno después de la destrucción en el año 70 del templo. No lo celebraba Jesús. Entonces esto es muy revelador. Porque muchas de las costumbres que se están haciendo hoy en las raíces hebreas, escúchenme bien, son nacidas del judaísmo moderno, no de la época de Jesús. Y te darás cuenta que inclusive hay cosas que se hacen que vienen de los judíos de Safed, judíos cabalistas. Está bien que lo puedan disfrazar diciendo que esto está en la Torá, que esto también está y te lo puedan mostrar, pero te estoy mostrando que históricamente cómo sucedió y cómo empezó. Ya después te quieren voltear la torta, te quieren mostrar las cosas de otra manera, pero históricamente lo que hacen en muchas de las congregaciones, inclusive cómo celebran las fiestas y cómo guardan la dieta de los alimentos, escuchen esto, a lo que llaman los alimentos kosher, es nuevo y es del judaísmo moderno. Sé que no puedo abarcar todo esto en un video, espero tal vez hacer una prédica más larga sobre esto, pero quiero que vayas a la historia, que averigües e investigues cómo el movimiento de raíces hebreas es un movimiento nuevo, con una teología e ideología muy influenciada, con 2 libros que salieron en 1988 y que todo está basado en el judaísmo moderno, no en el antiguo de la época de Jesús. Entonces no estamos volviendo a las raíces hebreas, por eso es un movimiento anacrónico e históricamente impreciso. Investiguen, lean, miren y que Dios les ayude. Espero esto te haya servido y te dé un poco más de claridad y luz en lo que haces. Bendiciones.